Shalom, Jabrim. Les habla el Rab Joseph. Damos gracias al Santo Bendito porque podemos estar una semana más, ¿cierto? Un día más, una semana más, una Shabuah más, reunidos en torno a la Torah. Y en esta semana tenemos una parashá muy interesante, con mucho material, pero la verdad es que no vamos a alcanzar a pasar más allá del primer, del primer versículo, en realidad. La parashá de esta semana se llama Tetzaveh y va, está en el Sefer Shemot, va del capítulo 27, verso 20 al capítulo 30, verso 10 y corresponde, ¿cierto?, a la semana que va del día 5 de Adar en adelante, 26 de febrero del 2023, mes de Adar del 5783. Y tenemos una parashá muy interesante. Pero como dije ya anteriormente, no vamos a tener sino tiempo solo para comentar la intro y nada más que eso, en realidad. 27:20 del Sefer Shemot dice: Be'atah tetzaveh et bnei Israel leikehu aleija shemen zait. Y tú manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva, machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Ahora, en esta parashá, ¿cierto? Y por eso voy a usar solamente la primera línea, no alcanzo ni siquiera el primer versículo, la primera línea. En esta parashá no aparece, la única parashá donde no aparece el nombre de Moshe. Y la explicación, ¿cierto?, que dan los rabinos dice relación con el tema del becerro de oro. Porque normalmente, ¿cierto?, la Torá debiera, generalmente el relato de la Torá comienza diciendo Vayomer Adonai el Moshe, ¿cierto?, y habló el Eterno a Moisés, y dijo el Eterno a Moshe, o a Moisés, o Daver Adonai el Moshe Lemor, habló el Eterno a Moisés diciendo. Pero aquí parte diciendo Tetzaveh, ordena. ¿Quién? No dice quién. No dice quién. Entonces, la explicación que dan nuestros sabios de bendita memoria es que esto está relacionado, ¿cierto?, con el becerro de oro. A pesar de que el becerro de oro está en la próxima parashá, en la parashá Kitizá, cuando levantes, ¿cierto?, cuando levantes el censo de los hijos de Israel. En esa parashá estaría, ¿cierto?, el relato del becerro de oro, pero nuestros mefarshim, nuestros comentaristas, nos dicen que el orden cronológico no es correcto y que esto está conectado, ¿cierto?, está conectado a el hecho de que no aparezca el nombre de Moshe Rabenu, de lo cual entendemos que el tema del becerro de oro ya aconteció, ya aconteció. Entonces, ¿qué es lo importante de entender acá? ¿Por qué no aparece el nombre de Moshe Rabenu acá? Y es porque cuando el pueblo, cuando Am Israel pecó contra el Eterno con el tema del becerro, ¿cierto?, que es uno de los pecados más grandes que se registran en la Torá, cometido por nuestros padres contra el Santo Bendito es, cuando el pueblo pecó, cuando pecamos en realidad, ¿cierto?, porque nosotros no somos mejores que nuestros padres. Como el Santo Bendito se había enfurecido por esto, Moshe le dijo, si tú vas a... Y bueno, y había amenazado con destruir, sencillamente destruir la simiente de Abraham y del pueblo, e incluso, ¿cierto?, levantar una nación nueva de los lomos de Moisés.
la verdad es que si lo pensamos bien, este ofrecimiento, no sabemos si el Eterno estaba blufeando, ¿cierto? Un- por usar un término que se usa en las cartas, ¿cierto? Cuando uno quiere aparentar algo que no tiene, o aparentar hacer algo que no va a hacer finalmente. No sabemos si el Eterno está blufeando o está hablando muy en serio. Porque a veces el Eterno nos dice cosas solo para probar nuestro corazón. Y acá no lo sabemos. Pero si es efectivo, ¿cierto? Porque no tenemos por qué pensar que no lo es. El Señor estaba enfurecido y no estaba como para bromas. O sea, no era si él iba a hacer una broma o lo que fuere, no era el mejor momento para hacerlo. Estaba muy airado. Tendríamos que concluir que el ofrecimiento para Moisés, ¿cierto? Era verdadero. Y ante la insistencia del Eterno, Moisés dice, si tú vas a destruir a este pueblo, borra mi nombre del libro que tú has escrito. Otras versiones dicen del libro que tú has escrito. Borra mi nombre del libro. Y nos explican nuestros sabios de bendita memoria de que a pesar de que el Eterno escuchó su ruego en el sentido de que perdonó a los hijos de Israel, no obstante, aún así no quedó sin castigo. Aunque fuera, ¿cierto?, un castigo simbólico, y como castigo, ¿cierto?, su nombre no aparece en esta parasha. Esta parasha, o este tema, ¿cierto?, que no aparezca el nombre de Moshe Rabenu en esta parasha nos hace pensar muchas cosas. Debemos entender, o recordar, mejor dicho, las palabras con las que termina el Sefer Devarim, el libro del Deuteronomio, cuando dice, y no se levantó ningún otro profeta en todo Israel como Moisés, ninguno como él, ninguno como él. Y por tradición, nosotros recibimos que el Salmo 133 fue escrito por David, ¿cierto? Dice aquí David. Y por tradición nosotros recibimos de nuestros padres, ¿cierto? Y de nuestros sabios, de que este salmo, el Salmo 133, que es un cántico gradual, ¿cierto? Que se cantaba en la escalinata antes de entrar al pórtico de Nicanor en el Beit HaMikdash, en el templo, cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía, se está refiriendo a Moshe y Aarón. Y cuando nosotros leemos y le agregamos la historia que está detrás de la primera línea de lo que nosotros leemos en Tetzabé, hay muchas cosas que nos van a hacer sentido. Porque dice que habiten los hermanos juntos en armonía. Claro, uno, si no tiene mayor información, uno podría pensar, como por siglos se ha pensado en el cristianismo, de que se refiere a todos los hermanos, a cualquiera, da lo mismo. No, por tradición, nuestros padres nos dicen que este salmo está acuñado, bueno, eso lo encontramos también en la Mishnah. ¿Okay? La Mishnah nos enseña que este salmo se está refiriendo a ellos, a ellos dos. A eso me refiero cuando digo la tradición. Y, y cuando nosotros leemos el verso 2, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿Por qué el versículo, después de decir el cual desciende sobre la barba? Porque puede ser cualquier levita o cualquier cohen en realidad, cualquier sacerdote, ¿cierto? Que eran los que a quienes se les separaba para el ministerio con el Shemen Amishja, ¿cierto? El aceite de la Santa Unción. Y por eso se apresura en corregir y aclarar, dice, la barba de Aarón. Y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón. Y aquí este salmo está conectado con esta parasha. En esta parasha se van a dar, ¿cierto? Se va a hablar, por ejemplo, en la primera aliá, el aceite de la unción,
que va a arder de tarde y mañana, ¿cierto? Sobre el Mizbeach, sobre el altar. Se designa a Aarón y a sus hijos como Kohanim. Eso está en la primera alía. Están las 8 prendas que vestirá el Cohen al ministrar, el precepto, ¿cierto?, de encender la menorá y el precepto para los Kohanim de ponerse las vestiduras. Todo eso en la primera alía. En la segunda alía están las vestiduras de los Kohanim, el Hoshen Mishpat, el pectoral, el Urim y el Tumim, que eran piedras de oráculo, ¿cierto? El precepto, y está el precepto de los Kohanim de usar el pectoral y que este pectoral no se desprende del éfod. En la tercera alía tenemos la confección del éfod, las campanillas, ¿cierto?, en la túnica y los calzoncillos. La prohibición de desgarrar el mail de los Kohanim, que es una de las vestiduras en un sector, el Maseje Sanedrino dice en qué sector se podría hacer. La cuarta alía, el corbán para consagrar a los Kohanim. En la quinta alía está la consagración de los Kohanim con una ofrenda vegetal. El precepto de comer carne, la obligación de comer carne de las ofrendas de pecado y de culpa, ¿cierto?, de Hatay y Asham. En la sexta alía tenemos las ofrendas perpetuas y las minhagim, las vegetales. Y en la séptima, el altar del incienso, el mandamiento de quemar el saumerio y la prohibición de quemar u ofrendar algo en el altar de oro que no esté permitido. Eso quiere decir que en esta parashá nosotros tenemos, ¿cierto?, la consagración de los Kohanim, de los sacerdotes. Entonces, por eso está esta parashá conectado con este salmo 133. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de cualquier Kohanim. No, dice la barba de Aarón. Aclare qué es la barba de Aarón. Bueno, y la pregunta es la siguiente. ¿Quién ungió a Aarón como Kohen Gadol, como sumo sacerdote? Moisés. ¿Y por qué no es nombrado? Y aquí viene el comentario que yo quiero hacer. Nosotros estamos hablando de la obra del Eterno y estamos hablando del reino de los cielos. ¿Qué importa nuestro nombre? ¿Qué importa nuestro nombre? Si aquí el nombre que importa, el nombre del santo bendito es el nombre, ¿cierto?, alto, sublime, terrible, magnífico, esplendoroso. Ese es el único nombre que interesa. Y esto que hace, ¿cierto?, Moshe, de decirle al Eterno, si tú no vas a perdonar a este pueblo, borra mi nombre de tu libro. ¿Y saben por qué es re importante esto? Muy importante, no re importante, muy importante, porque el nombre está asociado al ego. El nombre está asociado al ego, está asociado al deseo de ser conocido, de ser reconocido, de ser aplaudido, de ser alabado. Cuando los hombres en la época, ¿cierto?, de la Torre de Babel decidieron elevar esa enorme torre, lo que los motivó era, y lo dice en la Escritura, se dijeron unos a otros, hagámonos ahora de un nombre, por si fuéramos esparcidos, hagámonos de un nombre. Y resulta que aquí tenemos a uno de los hombres más grandes de todo Israel, que está dispuesto a que su nombre se borre, ¿por qué? Por amor al pueblo, por amor a la obra. Y de aquí tenemos una tremenda, tremenda y aplastante lección que aprender todos nosotros, todos los hijos de Dios y todos los siervos del Señor. ¿Qué importa nuestro nombre? ¿Qué importa nuestro nombre? No aparece en Tetzabé, no aparece en el Salmo 133. Dice la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Hashem bendición y vida eterna. Cuando seguimos el ejemplo de estos dos hermanos, de Aarón y de Moshe, que tenían un corazón extraordinario. Moshe, por decir, estoy dispuesto a que mi nombre se borre. Y Aarón, porque estuvo dispuesto, es la única persona que yo conozco que estuvo dispuesto a ceder el primer lugar y tomar el segundo, y lo hizo con alegría.
Porque cuando el Eterno llama a Moisés a que saque a nuestros padres de Egipto, él le dice, no, no, yo no puedo hacer, manda a quien tú tienes que mandar, le dice Moshe. Y se está refiriendo a su hermano. ¿Por qué? Porque su hermano era el líder allá en Egipto de todos los hebreos. Y el Eterno dice, yo he hablado con él y él te saldrá al encuentro. Y cuando te veas se alegrará tu corazón. Se alegrará su corazón. O sea, ¿qué hombre le quitan el primer puesto, le ponen el segundo y se alegra en su corazón? Un hombre que tenga un corazón respecto del corazón de Dios. Hombres que están dispuestos a que su nombre se olvide, se lo lleve el viento. Leía un informe sobre cuánto puede permanecer nuestro nombre. Era un escrito. Y se calcula que con mucha suerte, alguien se va a acordar de nosotros, un familiar, un descendiente nuestro, después de 100 años. Pero después de 100 años, con toda seguridad, decía este extracto que yo leí, con toda seguridad, nuestro nombre después de 100 años ya nadie lo va a recordar. Nadie lo va a recordar. Ustedes saben cuál va a ser el único nombre que va a seguir permaneciendo en pie. El nombre de nuestro Dios. Su nombre es santo, bendito y terrible. El único nombre que va a permanecer incluso cuando nosotros pasemos. Por eso para mí es tan importante este salmo que escribió incluso este hombre, este mismo hombre, el que estuvo dispuesto a que su nombre se borrara. Él escribe el salmo sobre la transitoriedad del hombre y sobre la eternidad de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y fuere engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y para siempre, solo tú eres Dios. Y después comienza a hablar de la transitoriedad del hombre. Somos como sombras, somos como la hierba del campo, rápidamente volamos, somos puestos en el olvido. Solo su nombre permanecerá en alto cuando nuestro nombre sea olvidado. ¿Por qué esa ansia de reconocimiento, de que mi nombre, de que yo aparezca, de tener una cajal grande, de tener una iglesia grande, de tener un número enorme de gente? ¿Por qué? Porque no será que eso puede el día de mañana pasarnos la cuenta. Tenemos el mejor ejemplo, tenemos, aparte de Moshe Rabbeinu, un buen y mejor ejemplo, el ejemplo de nuestro bendito Mashiach. En el libro de Juan, en el capítulo 17, verso 26, está hablando con su padre y él le dice, yo ya les he dado a conocer tu nombre, no el mío, el tuyo. Yo les he dado a conocer tu nombre y los daré a conocer aún más, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mira para qué, escucha para qué, lee para qué, para que el amor con que me has amado, la única forma en que pueda existir amor perfecto entre nosotros, entre los hermanos, es que los nombres desaparezcan. Nada más. Tenemos el mejor ejemplo en Mashiach. Mashiach recibió por esto, y por mucho más, ¿cierto? Filipenses capítulo 2, recibió un nombre que es por sobre todo nombre, pero él no tuvo ningún problema, ¿cierto?, en ceder el puesto a quien correspondía. Yo les he dado a conocer tu nombre. Cuando habló de que él era el enviado, dijo, más grande es el que envía que el enviado. Cuando le preguntaron, maestro bueno, él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno, y ese es el Eterno. Entonces, qué lejos de repente estamos de eso. Qué lejos, a cuántos kilómetros estamos de eso. Aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos a Aarón, tenemos a Moshe, tenemos a Yeshua. Personas dispuestas a hacer desaparecer su nombre, con tal de que el nombre del Eterno sea enaltecido. Y me viene ahora a la cabeza el mismo Yohanan.
es necesario que yo mengüe y que Él sea levantado. Necesitamos volver nuestro corazón a, a- a esa posición, a la posición de estar dispuesto a que nadie me reconozca nada. El otro día un hermano se quejaba y decía, nunca nadie me ha dado las gracias por lo que yo he hecho en la colectividad. Y fue una frase un poco dolorosa, en realidad. Porque la verdad es que ninguno de nosotros trabaja para que nadie les dé las gracias. Todos trabajamos, ¿cierto?, por amor al Eterno. Y a lo mejor, bueno, no a lo mejor, sino que seguramente, como dice Rab Shaul, cuya alabanza viene de Dios. El Eterno es el que nos da las gracias, en realidad. Y nosotros como hombres, bueno, tratamos de ser bien agradecidos, pero puede que se nos olvide. Pero no importa. El libro de Hebreos dice, Dios no es injusto para olvidarse de toda obra que vosotros habéis hecho por amor a Él. Entonces veamos esta para allá donde no aparece el nombre, pero lo importante de todo esto es que aparece todo lo que Él hizo. Lo importante es lo que tú construyes, lo que tú levantas, no tu nombre, y no tu nombre. No seamos como la generación de la Torre de Babel. Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos, dice. Que contraste con nuestro bendito Mashiach, que estuvo dispuesto, ¿cierto?, a, a que su nombre, ¿cierto?, menguase para dar a conocer el nombre de su Padre, para que el amor con que tú me has amado, Padre, esté en ellos. Y la única forma de alcanzar un amor perfecto, que nos miremos a los ojos, nos reconozcamos como hermanos, y los nombres, ah, ¿qué importan los nombres? Si lo importante es la obra del Eterno. Que podamos atesorar esto en nuestros corazones y podamos pensar en esta semana y que el Eterno a través de esto pueda hablar a nuestras vidas. Que el Eterno nos bendiga. Shavuot Tov.